Unidos. El doctor, el doctor Estrada, nacido en Santa Ana, California, en 1976, de origen peruano, es narrador, ensayista y profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Es autor de varios libros de crítica literaria y cultural, como Senderos de Violencia, Latinoamérica y sus narrativas armadas, Albatros 2015, Troubled Memories, Icon Mexican Women and the Traps of Representation, SUNY 2018-2019, Choice Outstanding Academic Title Award y Literatura y Globalización, Latinoamérica en el Nuevo Milenio, Anthropos 2019. Sus cuentos han aparecido en antologías y revistas de Estados Unidos, América Latina y Europa. Suyos son El secreto de los trenes, de la Universidad Autónoma de Madrid, 2018, basado en El guardagujas, de Juan José Arreola, y el libro de cuentos Luces de Emergencia, Valparaíso 2019, International Latin Book Award 2020. Es editor y coautor de Incurables, Relatos de Dolencias y Males, Art Communist 2020, International Latin Book Award 2020, su libro Las locas ilusiones y otros relatos de inmigración, AIXA 2020, ganó el primer premio de testimonio de la Feria Internacional del Libro Latino y Latinoamericano en TAFS 2020. Y bueno, les voy a dejar con Osvaldo, que aparte de ser un gran amigo mío, es un gran escritor y profesor. Y bueno, adelante. Muchísimas gracias, querida Cris, por esta introducción. Gracias a Crías por haberme invitado a ser parte de este programa. Para mí, cuando Cris me habló de esto, cuando Cristina me habló de esto, me dio gusto por varias razones. Primero, porque estoy de sabático todo el año. Entonces, la posibilidad de conversar otra vez frente a un grupo de estudiantes, de amigos, como si estuviera yo dando clase, me gustó mucho. Pero también por el tema, porque siendo latinoamericano en los Estados Unidos, viviendo aquí, específicamente en Carolina del Norte, estoy muy consciente de mi lugar como latino, como latinoamericano, y esto ha sido mucho más incluso presente en mi vida los últimos 4 años durante la presidencia de Trump. Hablaré un poquito de esto, pero para que entiendan un poco más del lado personal mío y por qué me interesa tanto este tema, quería contarles que sí, yo nací, como dijo Cris hace un momentito, en los Estados Unidos, pero realmente solo nací. Mis padres vinieron a los Estados Unidos porque eran jovencitos y porque querían vivir la vida loca, pero cuando yo nací aquí entonces, pero cuando tenía 4 meses de edad ya estaba en el Perú, en casa de mis abuelos, y vivía ya en el Perú durante los años 80, que fueron los años más violentos del Perú. Fue la época del enfrentamiento entre Sendero Luminoso y el ejército peruano. Fueron 10, 15 años en los que murieron alrededor de 70,000 personas en el Perú. Y al llegar a los Estados Unidos, claro, llegué en una época muy difícil porque es la época de la violencia allá, pero por otro lado la adolescencia aquí. Y ser adolescente siempre es muy difícil llegar a un nuevo lugar, no hablar el idioma, tratar de encontrar nuevas amistades, adaptarte al nuevo lugar. Así que desde chico, aunque yo tenía un pasaporte americano, porque había nacido en este país, realmente me he sentido como un extranjero desde que llegué aquí. Siempre hay un antes. Yo no sé cuántos de ustedes, porque no puedo ver los rostros de ustedes, varios han apagado la cámara, me parece, pero siempre hay un antes, incluso yo creo que tú lo pensarás así, Cris. Hay un antes y un después de partir de tu tierra. Todo inmigrante se acuerda siempre todo inmigrante del momento en que salió, las preparaciones del viaje, cómo fue tu ida en ese momento, quiénes te llevaron al aeropuerto, porque hay algo que cambia no solamente en sentido físico, sino en el sentido mental.
¿no? Llegar a un nuevo lugar, escuchar nuevos sonidos, comer nuevas cosas, o sea, todo te cambia por completo. Así que a partir de ese momento en que me convierto en un inmigrante y me convierto también en una minoría, ¿no? Que eso es una cosa muy interesante porque yo en el Perú nunca me sentí que fuera una minoría. Para comenzar, que a los 14 años yo tampoco entendía lo que era el concepto de ser una minoría. Así que eso ni siquiera se me ocurrió cuando viví en el Perú, por ejemplo. Pero luego llegas aquí y ya dejas de ser peruano y te conviertes en esta cosa, ¿no? Que se llama ser latino, ser hispano, y pertenecer a este todo, aunque entre nosotros, por supuesto, siempre notamos nuestras diferencias. Los últimos años de mi carrera como académico he estudiado varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento de la violencia, las diferencias de género. La cuestión de la violencia está muy presente tanto en mi escritura académica como en la escritura creativa, precisamente creo yo por haber crecido en un ambiente tan violento como fue el Perú de los años 80. Pero también he trabajado cuestiones de otredad o cuestiones de colonialidad, cuestiones de memoria histórica también. Y los últimos años he trabajado mucho más en cuestiones fronterizas o border narratives, ¿no? Este tipo de narrativas que se escriben a ambos lados de la frontera, pero no solamente la frontera entre México y los Estados Unidos, sino realmente entre el resto de América Latina y los Estados Unidos. Pienso, por ejemplo, en textos también como los de Junot Díaz o los de Daniel Alarcón, que si te pones a pensar está muchísimo más lejos, ¿no? Esa diáspora, ese movimiento desde Latinoamérica a los Estados Unidos, que lo que sería el cruce fronterizo. Ahí hay algo importante también, creo yo, que el cruce fronterizo nos hace pensar en una serie de cosas, este antes y después de la partida o del ingreso a este nuevo país de adopción, pero también el sentimiento de añoranza por lo que dejaste atrás, aunque estés feliz en tu país de adopción, aunque no te imagines la vida en otro lugar, aunque te convenga por distintas razones estar en este nuevo país, en los Estados Unidos en este caso, pero también podría ser en otras situaciones haberte mudado a España o irte a México o irte a Argentina, que fue lo que pasó con muchos peruanos que salieron durante la época de los 80. No todo el mundo podía venir a los Estados Unidos, legal o ilegalmente, pero algunos podían, por ejemplo, ir a España, ir a otra parte de Europa, a Francia o ir a Argentina porque había mejores condiciones de vida. Muchos peruanos, por ejemplo, terminaron en México. En todos estos casos hay ciertas constantes que vemos una y otra vez. Cosas como, por ejemplo, el extrañamiento que siente uno en este lugar de adopción, el sentirse perennemente fuera de lugar. Ya no te sientes que eres parte ni de aquí ni de allá, ¿no? A mí siempre me preguntan en Estados Unidos, cuando empiezo a hablar en inglés, innegablemente tengo un acento, así que ¿de dónde eres? Lo cual es bonito, pero a veces es incómodo porque es difícil explicar. No, la gente que viene, no sé, de Maine dice I'm from Maine. La gente que viene de Kentucky dice lo mismo, ¿no? O alguien que viene de España, bueno, aunque también hay diversas comunidades dentro de España, pero en mi caso, por ejemplo, no tratar de explicar que nací en los Estados Unidos, pero realmente viví en el Perú toda mi vida y vine o regresé, pero en realidad era como venir por primera vez a los 14 años, siempre me resulta difícil. Aparte de este extrañamiento, del sentimiento de extranjería, también se observa en muchos inmigrantes esta necesidad inmensa de pertenecer, de tratar de ser parte del grupo, de no diferenciarte, ¿no? Lo cual también es muy típico en la época de la adolescencia. Menciono todo esto porque eran cosas que yo empezaba a notar cuando comencé a estudiar literatura latinoamericana en la Universidad de California. Yo creo que empecé a estudiar literatura precisamente por tratar de encontrar mi lugarcito, como de volver a casa a través de las letras, a través de la literatura. Yo entré a la universidad, mis estudiantes siempre se ríen cuando les cuento esto, entré a la universidad para estudiar premedicina y por supuesto tomaba clases de biología, de química, de matemáticas, de estadística y una serie de cosas que para mí me resultaban aburridísimas. Y
entré a una clase de literatura porque, no sé, me llamaba la atención. En realidad porque quería mejorar mi GPA, ¿no? El Grade Point Average. Pero, no sé, desde que entró la profesora a clases y empezó a tomar lista, ¿no? Y pronunció mi nombre, mm, me sentí identificado desde un comienzo con ese, cuando pronunció perfectamente y en perfecto español Osvaldo Estrada, no todas las variaciones que yo había tenido con mi nombre a lo largo de todos los años, ¿no? Si piensan que yo llegué a Estados Unidos a los 14 años y no, ya en la universidad, ¿cuántos años tendría? 18, 19 años. eh, Fueron varios años de tratar de adaptarme a este medio estadounidense y también de como de encontrar mi lugar en los Estados Unidos, ¿no? Así que tengo una anécdota curiosa siempre con respecto a mi nombre y me llamó mucho la atención que pronunciara mi nombre bien porque a lo largo de varios años, yo crecí en California, pero sobre todo en una parte, en el área de la bahía, cerca de San Francisco, bastante privilegiada, de la mayoría niñitos blancos, anglos, y todos pronunciaban muy mal mi nombre, absolutamente todos, ¿no? Así que siempre era como Osvaldo, Eduardo, Oswald, o sea, todo sonaba, no sonaba para nada como Osvaldo. Y me acuerdo que mi profesor en la clase de inglés, yo tendría, quiero decir que como 15 años y medio o algo así, me dijo, ¿no? Estaban tomando lista el profesor de inglés y me dice, llega mi nombre, todos eran por supuesto Mike, Tim, Cindy, Mandy, qué sé yo, ¿no? Nombres fáciles de pronunciar, digamos, para los estadounidenses de aquí, que pueden rastrear sus raíces hasta el Mayflower. Y para mí, cuando llega mi nombre, me dice, what do you go by? ¿No? Como que, y por supuesto que yo ni siquiera entendía qué significaba esto de what do you go by, ¿no? En ese momento, porque mi inglés no, o sea, yo hablaba muy poco inglés. Tengan en cuenta que yo no hablaba ni una palabra de inglés cuando llegué a los Estados Unidos. Me dice, what do they call you at home? ¿No? ¿Qué te dicen en casa? Le dije, bueno, y yo por supuesto que no iba a decir que me decían Osvaldito, ¿no? Así que yo dije Osvaldo. Me dijo, como que a él le costaba decir mi nombre y me dice, how about if we call you Ozzy? Entonces, claro, Ozzy a mí no me sonaba para nada como mi nombre, pero todo el mundo, todos los compañeritos, ya, Ozzy, that sounds good. Blah, blah. Y entonces a partir de ese momento comenzó la gente a decirme, ¿no? Ozzy, Ozzy, para aquí, para allá. Yo, más o menos a la misma edad, empecé a trabajar en un restaurante, en un fast food restaurant. Y la gente, cada vez que entraba a pedir comida, les llamaba mucho la atención mi nombre, ¿no? Yo no sé si ustedes saben, pero uno cuando trabaja en un restaurante de comida rápida, tienes que atender rapidito, ¿no? En 2, 3 minutos tienes que tomar la orden, buscar lo que te han pedido, despacharlo y chao, ¿no? Y ya está. No te puede estar. Y la gente, oh, what a beautiful name. Where do you come from? Y querían saber. Yo decía que era de Perú. Oh, great, Machu Picchu, qué sé yo. Claro, entonces iban pasando los minutos y la gente de atrás decía como, oye, hemos venido a que nos vendas esto. El manager del restaurante me dijo, oye, ¿tú no tienes algún nombre que te digan que sea más fácil, que no llame tanto la atención? Y entonces le dije, bueno, en la escuela me dicen, oh, sí, ya, we'll use that. Nunca más me preguntaron, claro, ¿no? Por mi nombre. Y curiosamente también cuando yo fui a la universidad, me acuerdo que en los dorms pusimos nuestros nombres, ¿no? Al llegar, lo escribes en una tarjetita y lo pegas en la puerta de tu cuarto. Yo, por supuesto, no puse Osvaldo, sino que puse Ozzy. Y mucha gente me decía así porque era como lo más fácil para todo el mundo. Por eso para mí la literatura fue eso, ¿no? Una especie de reencontrarme conmigo mismo, de saber que yo era ese Osvaldo que a lo mejor incomodaba a mucha gente o que sonaba distinto en el paladar de otros, pero que era mi nombre. Y también porque estudiar la literatura latinoamericana, a leer a Mario Vargas Llosa, a Gabriel García Márquez, Isabel Allende, a Juan Rulfo, Elena Garro, Elena Poniatowska, era como volver a mi lugarcito en la mesa, era volver a mi casa, a mi barrio, y eso me dio la literatura latinoamericana.
me acuerdo que en aquel momento me llamó mucho la atención lo que venía llamándose como Latino Literature. Yo estudié en los años 90 en California, pero también me acuerdo de un detalle, que cuando hablé con mis profesores diciéndoles que me gustaría escribir un Senior Honors Thesis, me dijeron, sí, 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 pero esto de Latino Literature no es literatura en realidad, ¿no? Y no estoy exagerando al decir esto. Era la concepción del momento, que muchas personas consideraban que, bueno, sí, pero se escribe en inglés. Yo decía, pero Esmeralda Santiago es muy buena y también es muy bueno este otro autor y Richard Rodríguez y Gloria Anzaldúa y Cherry Moraga. Sí, pero si quieres realmente escribir una tesis de maestría, perdón, una tesis como de Senior Honors Thesis, debes concentrarte en la literatura latinoamericana, reconocida como tal, etc. Para mí fue una gran pena porque yo me identificaba profundamente con lo que leía en esas narrativas, con el estar con un pie aquí y un pie allá, el uso del Spanglish, que también era una especie de seña de identidad en mi caso y en el caso de muchos estudiantes como yo. Pero bueno, hice lo que tuve que hacer y trabajé en la literatura latinoamericana. Y una vez que agarras el camino por ese lado, ya es difícil salirte, ¿no? Así que toda mi carrera realmente ha sido, ha girado en torno a la literatura latinoamericana escrita. Y de esto estábamos hablando con Cristina antes de que empezara la grabación, escrita en Latinoamérica, no literatura latinoamericana escrita en los Estados Unidos. Hace como 10 años, y digo esto después yo de haber estudiado distintas literaturas producidas en América Latina, hace como 10 años, la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, escritora de varias novelas, ensayos, poemas, muy reconocida, acaba de ganar una MacArthur Fellowship, escribió de que algo estaba pasando. Estoy hablando más o menos del año 2009, 2010. Decía ella, algo está pasando en los Estados Unidos. Es una especie de New Latino Literature, pero no es New Latino Literature, es como New Latino Literature. No es literatura latina escrita en inglés, como la literatura latina, chicana o escrita los últimos años, sino literatura escrita en español desde los Estados Unidos, pero ya no gente que viene de México solamente o gente que viene del Caribe como de Puerto Rico, sino de distintas partes de América Latina. Esto, claro, lo asociaba también Cristina Rivera Garza con otra cuestión, que muchos escritores latinoamericanos habían llegado a los Estados Unidos a principios del año 2000, 2002, 3, 4, 5, para estudiar maestrías, doctorados en los Estados Unidos, y con eso, por supuesto, estaban transformando la literatura latinoamericana en los Estados Unidos. This new Latino writing. Hace poquito, hace meses prácticamente, y creo que lo tengo aquí, la escritora y crítica Naira Saavedra, no sé si pueden alcanzar a ver esto, escribió este libro que dice, es hashtag New Latino Boom, en el que rastrea esta especie de movimiento que ha sucedido en los Estados Unidos los últimos 10, 20 años prácticamente aquí. Yo siempre les digo a mis estudiantes que hay que tener mucho cuidado con el término movimiento, porque si solamente estudiáramos la literatura en términos de movimiento, dejaríamos a muchísima gente fuera, ¿no? Así que si, por ejemplo, piensen en los grandes movimientos latinoamericanos, el modernismo, las vanguardias en muchos sentidos, el boom, el crack, etcétera, etcétera, o lo que pasó con el movimiento de Macondo, las mujeres quedan totalmente fuera de estos movimientos, no y solamente nos quedaríamos con los grandes hombres de la literatura, además que no todos los escritores latinoamericanos de los Estados Unidos se sienten identificados
con esta especie de nuevo movimiento. Hay mucha gente que dice, pero el español se ha escrito en los Estados Unidos desde siempre, no sé por qué hay tanta laraca de que ahora hay este nuevo New Latino Boom, etc. Sí, es verdad que podemos rastrear el español hasta la época de la conquista. Luego más adelante, por ejemplo, Martí, todas las crónicas que se escribieron desde Nueva York, etcétera, o el movimiento chicano. Por supuesto, innegablemente la literatura cubanoamericana, etcétera, etcétera. Pero sí que ha habido algo, y este es el gran argumento de Naida Saavedra en el New Latino Boom, que ha sucedido los últimos años. Los últimos años hemos tenido un incremento así, pero explosivo en términos de editoriales en los Estados Unidos que publican en español. Pienso, por ejemplo, en editoriales como Sudakia, que este año cumple 10 años de publicar en Nueva York, pero también en Suburbano, que están en Miami, Ars Comunis, Katakana, Chatos Inhumanos. Hay varias otras que están en distintas partes de los Estados Unidos. Revistas, hay un montón de revistas ahora en las que se puede publicar en español en los Estados Unidos. Antes esto no existía. Cuando yo era estudiante de la universidad en los años 90, eh, si querías publicar en español era muy difícil, tenías que irte a Latinoamérica. Podías tal vez publicar, y mis primeros cuentos fueron en el periódico de la universidad, por ejemplo, que seguramente que habrán desaparecido y qué bueno, porque seguramente que eran muy malos, o los primeros poemas que publiqué, pero no existía toda esta red de revistas a donde tú puedes mandar un poema, puedes mandar un cuento, una crónica, a ver si te la quieren publicar. Ahora, en cambio, tenemos varias revistas. Déjenme ver mis notas aquí. Tenemos, por ejemplo, al Literal, que está en Houston, Suburbano en Miami, el Basement, que está en Chicago, la revista Viceversa, Los Bárbaros, que sale de Nueva York, Spanglish Voces, y varias más a las que puedes publicar. Esta explosión también tiene mucho que ver con una especie de network que se ha formado con distintos autores procedentes de América Latina, pero que están ahora en los Estados Unidos. Y esto ha creado también o ha dado sus frutos en diversas antologías. Tengo aquí una, es una de varias, tenemos alrededor de 15 antologías, no sé si lo pueden ver, dice Estados Unidos de América, y es una compilación de Antonio Díaz Oliva, que salió en Sudakia hace unos años. O también esta, por ejemplo, que salió hace poco, Cuentos de ida y vuelta, 17 narradores peruanos en los Estados Unidos. Hay muchas más. Yo creo que hay alrededor de 15 o 17 antologías de este tipo, sobre todo que tratan de dar una especie de estado de la cuestión, ¿no? Esto es lo que se está produciendo en los Estados Unidos, estos son los escritores más conocidos, más sonados, digamos, y es una buena manera de mapear, o ha sido una buena forma de mapear lo que hay en términos de literatura que se está produciendo en los Estados Unidos. Lo que yo quise hacer hace poco, y este libro lo publiqué en el 2020, creo que lo mencionaste tú, Cristina, en la introducción, es el libro Incurables, Relatos de Dolencias y Mal. Quise agrupar o reunir a un grupo de escritores que estaban tratando de pensar en temas concretos, ¿no? Si bien las otras antologías estaban por ejemplo, en una sola antología puedes encontrar diversos temas, quería agrupar a todos bajo un solo tema y me llamaba mucho el tema de la enfermedad, porque en el momento en que se me ocurrió la idea de hacer este libro de Incurables, estaba yo dirigiendo una tesis doctoral sobre discapacidades, enfermedades, estaba participando en otras dos tesis doctorales, una en Chapel Hill, otra en otra universidad, y me daba cuenta de que todo el tiempo estábamos yendo a América Latina o a España para buscar textos que tuvieran que ver con la sordera, con las enfermedades mentales, las enfermedades psíquicas, las enfermedades del alma, etcétera, etcétera. Y yo decía, pero ¿por qué no tenemos cosas de aquí? ¿No? Entonces se me ocurrió invitar a 20 autores, y bueno,
19, yo soy el número 20 de la antología, invitar a todos estos autores para que pensaran en diversos temas que fueran en ese camino, ¿no? Enrumbados hacia las enfermedades, dolencias, males, sobre todo porque todos estos temas también para muchos de nosotros como latinoamericanos o de otras partes que vivimos en los Estados Unidos, vivimos nuestra otredad como una especie de enfermedad en muchos sentidos. Es decir, si tú hablas con un inmigrante, con un exiliado, casi siempre va a explicar su nuevo lugar en el mundo, refiriéndose a que le falta algo, a que le han amputado algo porque no está en su patria, a que le han arrancado un trozo de vida. O sea, estos sentimientos de que te falta algo, de que tienes una condición especial, condición con la que aprendes a vivir, que tienes una herida que a lo mejor cicatriza, que a lo mejor es visible en todo momento o que a lo mejor la puedes esconder, ¿no? Debajo de la ropa. Y varios de los textos de alguna u otra forma mencionaban esto. Para mí es muy interesante porque los textos que se están escribiendo hoy por latinoamericanos que viven en los Estados Unidos, que escriben en español, que están revolucionando este concepto de Latino literature escrito en español, muchos de ellos tratan el tema de la migración, tratan el tema de la pertenencia, la no pertenencia, el estar con un pie aquí, un pie allá, pero también en muchas ocasiones no giran en torno a eso, sino que están en América Latina los textos, o están en España, o están en otra parte, pero tratan de alguna u otra forma, digamos que ese background de otredad, de colonialidad, de migración, de identidad híbrida, hecha entre dos aguas, siempre está como aquí atrás, ¿no? En el telón de fondo, de alguna u otra manera. O incluso a lo mejor no está explícitamente en el contenido, pero sí en la forma del texto, porque ya los escritores que viven aquí, que han estudiado aquí, no solamente han leído literatura latinoamericana escrita allá, sino que también han leído autores estadounidenses, han leído en inglés. Muchos de ellos pueden escribir en inglés, algunos no, pero también eso va cambiando, ¿no? Va cambiando el giro de lo que uno encuentra en la literatura que nos llega hoy a las manos. También algo que menciona Naida Saavedra, aparte de las casas editoriales, las revistas, este network, esta red de autores por todas partes, son las ferias de libro en español que han cambiado muchísimo, ¿no? Porque ahora no solamente hay grandes ferias en Miami, en Nueva York, en Chicago, pero también hay ferias locales aquí, allá en Virginia, en California. Ahora tenemos el Latino Book Awards, que ha dado mayor visibilidad a la literatura escrita en español. Y también hay pequeños grupos de lectura en todas partes de Estados Unidos. Aquí en Carolina del Norte, por ejemplo, yo tengo un grupo que se llama Café Cortado. Antes de la pandemia nos uníamos cada una vez al mes, invitábamos a un poeta local o de aquí cerquita y discutíamos su obra. Esto ha cambiado con la pandemia, espero que vuelva, pero este tipo de cafés literarios hay en todos los Estados Unidos. Hay algo que está pasando, ¿no? Es como una especie de movimiento. Hay gente que es menos optimista que yo y que dice, bueno, sí, 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 ahora esto está funcionando porque hay muchos autores nacidos en su mayoría en los años 70, tal vez también pueden ser de antes, ¿no? De los años 60, etcétera, pero la gran mayoría de autores asociados con este fenómeno, nacidos en los la gran mayoría viene de América Latina. Muchos de ellos han estudiado un doctorado, una maestría, muchos de ellos son profesores, están asociados de alguna u otra forma a la academia. Pero ¿qué va a pasar en una generación? Y esa es la gran interrogante, ¿no? Es decir, nuestros hijos, por ejemplo, si bien es posible que muchos de ellos hablen español, yo a mi hija le hablo en español todo el tiempo, pero escribirá en español, leerá en español. Entonces, eso está por verse, ¿no? ¿Qué pasará con este nuevo movimiento, con esto que se está dando ahora? Y más o menos era el panorama que yo les quería presentar antes de darles un par de muestras de mis textos, de lo que yo he escrito en distintos momentos.
en 2, 3 libros distintos. Antes de empezar, quería saber si tienen alguna pregunta sobre lo que he dicho hasta ahora, si no. Yo sé que hay varias caritas ahí que están con el programa, con la cámara apagada, pero si alguno o alguna me quisiera decir quién es y presentarse, decir, aunque sea su nombre nada más, me ayudaría como para conectarme un poquito más con ustedes y saber qué texto les puedo leer. Y así, después que yo les lea el texto, la dinámica que podemos establecer aquí es que yo les leo uno de mis cuentos y ustedes me pueden hacer algunas preguntas. Doctor Estrada, ¿qué le parece si los participantes no les molesta, prendemos todas las cámaras para que podamos tener así un contacto visual más Uy, allá estoy por tipo de me harían muy conferencia? feliz. Si quieren en confianza, todo aquel que quiera hacerlo, pues lo puede hacer, vamos, para que un poco así sea más interactiva la conferencia. Así que vamos a ver si por aquí prendemos. Yo digo yo primero. Hay que dar el ejemplo, ¿no? Claro. Nadie se anima. Son Pero, muy tímidos, todos son muy tímidos. O por pero lo menos, bueno, aunque sea con la cámara apagada, claro, claro, que puedan decir. aunque sea su nombre, vamos, no sean tímidos. Nadie. No. Em, ¿les parece bien si sigo con ese plan? Si leo un texto y me hacen alguna pregunta. Y si, Claro. Después si de no que quieren hablar, está bien, lo pueden poner también por el chat, ¿no? Sí, Si es tienen correcto. alguna pregunta. Tal vez empiece con un texto cortito. Este texto lo escribí hace como, quiero decir como hace año y medio o 2 tal vez. Fue un evento que se hizo aquí en Greensboro. Greensboro está, yo estoy en Chapel Hill, esto está como a 1 hora de aquí, y me invitaron para un evento que era Writers for Migrant Justice, porque ustedes saben lo que hemos vivido en los últimos años de la presidencia de Trump. No voy a dar una clase de política en clase, pero sí soy quien soy. Soy un latinoamericano que vive en los Estados Unidos y que durante los últimos 4 años me he sentido totalmente desplazado. No solamente yo, sino mi idioma en general. No piensen que durante 4 años nuestro español desapareció de las páginas oficiales de la Casa Blanca. Hemos vivido 4 años de crímenes ocasionados por el odio al otro. El movimiento de Black Lives Matter ha sido totalmente aplastado en comparación con otras cosas que han pasado de supremacía blanca. Entonces, escribir en español, y este es el punto con el que quiero usar como transición para lo que voy a leer, es también un acto de resistencia, porque es decir, aquí estamos, este es nuestro idioma, y por supuesto Puerto Rico es el mejor ejemplo, porque es un territorio libre asociado, es parte de los Estados Unidos, pero es Latinoamérica, es parte y no es parte, o sea, es tan difícil. Ustedes, por supuesto, pueden hablar mucho más de esta situación que vive Puerto Rico en la actualidad, lo que ha sido durante la última presidencia de los Estados Unidos, pero también lo veo con optimismo, sobre todo ahora, después de haber visto la inauguración del presidente Biden, de que tuviéramos a Sonia Sotomayor juramentando ahí a Kamala Harris. Eso para mí fue muy impactante. O que Jennifer López, que no me lo esperaba, que en medio de cantar la canción This is Your Land, hablar en español de la unidad y como que ratificara, ¿no? Que ese es nuestro idioma. Somos casi 60 millones las personas que hablamos español en los Estados Unidos. No es un foreign language, ¿no? Es nuestro idioma y es el idioma de miles de personas. Es decir, después de México, ¿no? Somos el país que habla más grande que habla español de todo el mundo. En fin, así que yo escribí esto que tenía mucho que ver también con el momento en el que el presidente Trump estaba hablando de lo que iba a pasar con el programa de DACA. No sé si se acuerdan de esto, ¿no? Que todos los niños
que habían venido a los Estados Unidos cuando eran pequeñitos, indocumentados. Todo lo que recibieron durante el gobierno de Obama, pues se les iba a quitar esos privilegios, etcétera, ¿no? Terrible, porque además yo, que soy académico, conocí a muchos estudiantes que estaban en esa situación, preocupados por su estatus en los Estados Unidos. Y para este evento escribí este texto. Curiosamente, el texto yo lo escribí en inglés porque iba a ser para un público estadounidense, pero luego al escribir este libro me traduje al español. Este libro se llama Las locas ilusiones y otros relatos de migración, y si les interesa la probadita que les voy a dar ahora, lo pueden buscar por Amazon. ¿Qué tal funciona Amazon en Puerto Rico? Muy bien. Pues esto, todos los libros de los que voy a hablar hoy, como el Incurable. Funciona muy bien. En cuanto a otras cosas, no, no siempre No, lo pregunto manda. porque, o sea, el correo a veces es terrible, ¿no? Para ir a algunos lugares y a otros no. Pero bueno, se llama Un traguito de Benadryl. Creo que todos saben lo que es el Benadryl, ¿verdad? Yo siempre pregunto porque hay gente que a veces no, dependiendo del público. El texto se llama Un traguito de Benadryl y va así. Duérmete, mi vida. Te prometo que aquí voy a estar cuando abras los ojos. Sé buena, Elena. No digas nada y no vayas a llorar. Quédate quietecita, un momento nada más. A mami le gusta contar que yo era tan obediente que me quedé dormida apenas me lo pidió para cruzar la frontera en el asiento trasero de un viejo Dodge, haciéndome pasar por la tercera hija de una familia mexicana con papeles, agarrando mi mantita y chupándome el dedo. Yo no me acuerdo de nada, pero he oído el cuento tantas veces que me imagino ahí, con un vestido rosa y mis moñitos del mismo color, temblando de miedo, pero confiando en ella plenamente. Hacía calor. Los vendedores ambulantes caminaban entre los carros que esperaban en línea, vendiendo sombreros, piñatas, juegos de lotería, collares y alcohol barato, guitarritas. Yo tendría 2, 2 y medio. Mami siempre cambia esta parte. Lo que nunca le cuenta a nadie es que me dio Benadryl. Ese jarabe te puede matar si tienes menos de 5 años, pero a fuerzas tuvo que hacerlo. Se durmió como un angelito, les cuenta a sus amigos de confianza, sin mencionar que me hubiera podido morir. ¿Cuánto se tardó en caminar hasta el otro lado? ¿Cuántos fueron sus pasos? La imagino asustada, con su visa de turista en la mano, rezando para que no me despertara gritando por ella, mientras la familia Vega pasaba por los controles de inspección en San Isidro y San Clemente, esperando en la fila junto a otros que entraban al país con sus pasaportes azules y tarjetas de residencia. He escuchado que la gente espera 1 hora o 2 en un día de mucho movimiento. Ella dice que no se tardó tanto o estaba demasiado ocupada rezándole a San Judas Tadeo. Mami, delgadita y armada de valor, bien puesta para la ocasión, con un vestido rojo de verano comprado en el Palacio de Hierro. Una inversión, me recuerda, y un pequeño beliz con la única ropa bonita que pudo sacar de la casa cuando mis abuelos fueron a rescatarnos. Ella jura que estuvo ahí cuando me desperté. Le pagó a la familia mexicana $1,500 y guardó el resto para comprar nuestros pasajes a Carolina del Norte en el Greyhound. Sé lo que están pensando. ¿Por qué alguien cruzaría todo el país para venir hasta aquí? En un camión. Se lo he preguntado a mami muchas veces. Yo me hubiera quedado, no sé, en California, donde la gente se mira como nosotros, o en Nevada, en Nuevo México siquiera, en Texas, por el amor de Dios, pero no. Mami tuvo que venirse hasta aquí, todo porque su hermano conocía a alguien en Scarborough que podía darle trabajo y un lugar para vivir. Eso es lo que ella dice. Yo creo que en realidad quería alejarse de la frontera, sabiendo que su visa expiraría en unos cuantos meses o que mi padre podría encontrarnos si nos quedábamos cerca de México. Y aquí estoy, 16 años después, matriculada en su clase para estudiantes de primer año. He sido buena todo este tiempo. Saqué excelentes calificaciones en la secundaria. Hice algo de servicio comunitario.
le di de comer a los vagabundos el día de Acción de Gracias. Hice todo lo que hay que hacer para que me admitieran. Usted quiere que escribamos una autobiografía cultural contándole de dónde somos, describiendo el camino que nos ha traído hasta la universidad. Y yo solo quisiera cerrar los ojos y dormirme en el asiento trasero de ese viejo Dodge. Mami dice que tenemos suerte de estar aquí, que lo haría otra vez por mí y por ella, que limpiaría casas 8, 10 horas al día, aunque esos químicos le hayan destruido sus pulmones. Sé que tenemos suerte. Hemos estado juntas en las buenas y en las malas. No me encerraron en una jaula para luego deportarme, pero mi corazón se paraliza cuando veo a la policía en la esquina de la Jones Ferry Road, frente a la Guadalupana. Nunca me quejo si me tratan mal cuando pregunto dónde está el baño, ni cuando me dicen que no tengo una reservación, aunque la tenga, o si alguien me mira feo por hablar mi lengua. No digas nada, me dice mami una y otra vez. Retírate nomás. Estoy acostumbrada a estar callada y ahora usted quiere que participemos, que compartamos nuestras ideas, nuestros sentimientos, que discutamos, pero nomás no puedo. A los americanos les encanta protestar sobre la matrícula, las clases, sobre los derechos de los animales y algunos monumentos. No me importa que me arresten, dicen, muy orgullosos, sin miedo. Pero nosotros no podemos, tenemos que pasar desapercibidos. No llames la atención, me previene mami. Los güeros, en cambio, animan a sus hijos para que sean políticos, cirujanos, científicos o el próximo presidente de los Estados Unidos. Soy Elena López, profesor, pero podría ser Mariela Hernández, Orfelinda García, Jenny Méndez. Me siento atrás, lejos de la puerta, y casi nunca hablo. No puedo ver películas con escenas de violencia doméstica. Me recuerdan que mi vida sería diferente si mami y yo no hubiéramos tenido que huir de eso. Ella quiere que estudie para maestra o enfermera, pero yo quisiera ser abogada para ayudar a otros en mi lugar, a otros que jamás podrían dormir sin tomarse primero un traguito de Benadryl. Muchas gracias. Ahora este es el momento en que ustedes me preguntan, me atacan, me dicen que sí, que no, que por qué, aquí, allá. Bueno, a mí me parece, o sea, primero porque yo estuve mucho tiempo también en Estados Unidos, ¿no? Que ahora estoy aquí, obviamente, pero como que me parece medio entrañable también la idea de que la escritora, ¿no? La narradora sea una niña, que se haya convertido en adulta y esté en una clase, ¿no? Y muestre esa invisibilidad de muchos latinos en Estados Unidos, a pesar de que, como has dicho, hay 60 millones de latinos en Estados Unidos y seamos una población tan grande. Bueno, yo no soy latina realmente, ¿no? Soy española, pero sea una población tan grande, ¿no? Y la idea de la otredad también me parece como, me choca, ¿no? Que se muestre como esa relación entre lo físico del Benedril, ¿no? Y lo espiritual, también esa relación de la añoranza y el vivir con miedo todo el día, ¿no? Que muestra la narradora del cuento, ¿no? Sí. Pero me encanta que sea una historia escrita para una clase de español. Eso es lo que más me ha impactado del cuento, de verdad. ¿Sabes que pensé en este cuento? Obviamente que cuando me pidieron que escribiera algo para el evento, mi vida es esta, ¿no? Mi vida es el salón de clases, estar comunicándome con los estudiantes. Y tenía una estudiante que estaba frente a mí, siempre sentadita, ¿no? Pero no aquí adelante, sino justo al fondo, ¿no? Y era muy inteligente, pero nunca se animaba a hablar en clase, siempre calladita, siempre. Así que yo me esfuerzo porque, claro, fácil es conversar con los que levantan la mano, con los que te interrumpen todo el tiempo, pero me llamaba la atención y siempre que hacíamos trabajo en grupo, yo me acercaba, caminaba y le preguntaba y tenía ideas maravillosas. Le decía, ¿por qué no lo compartiste con la gente? Es que me da pena, profesor. Siempre como que no se animaba. Y me conecté con ella, digamos,
hacia el final del semestre, por supuesto que se animaba a participar un poquito, una vez, ¿no? En toda la clase se animaba a levantar la mano y yo tenía que verla porque si me tardaba y le daba la palabra a otro, ya no comentaba, ¿no? Y a partir de eso imaginé, o recordé, mejor dicho, cuál había sido mi experiencia. Yo estudié en la Universidad de California, donde había un programa muy establecido de Spanish for Native Speakers. Y este programa era que al mismo tiempo, yo no sé si tú alguna vez has enseñado esto, Chris, en los Estados Unidos, pero era un programa que uno enseñaba, ¿no? No como el español para los extranjeros, para los estadounidenses, los anglos, sino paralelo, porque claro, muchos de estos chicos hablan español ya. Lo que pasa que a la hora de escribirlo tienen una serie de problemas, ¿no? O por ejemplo, no solamente errores, digamos, ortográficos, sino también la construcción, ¿no? Lo escriben como lo hablan y muchas veces la manera en que lo están hablando, digamos que no es el español estándar. Tenemos distintas variedades del español y eso lo sabemos. Yo no soy lingüista, pero... Incluso para hablantes de herencia, que llamamos, ¿no? Exacto, exacto. Y curiosamente, ¿no? Otra cosa que yo siempre escuchaba una y otra vez, ¿no? De muchas personas estudiando en la Universidad de California, yo como estudiante graduado, era que ¿tú cómo tienes el corazón, Osvaldo, para trabajar con estos estudiantes? Porque yo realmente es que no puedo, no escriben bien el español, no escriben bien el inglés, siempre están mezclando. Y a mí me fascinaba porque eran los estudiantes, hasta el día de hoy, más agradecidos que yo he tenido. Es decir, además el respeto latinoamericano hacia el profesor, cosa que no tienen los americanos, ¿no? Si hay algún americano por ahí, no quiero ofenderlos, pero el chico latinoamericano, la estudiante latinoamericana, siempre es como, el profesor es como, no sé, portador del saber, ¿no? Y hay un respeto, así, cosa que no tienen los estudiantes, no sé, de 18, 20 años, que son los típicos estudiantes anglos que uno tiene aquí, ¿no? Que es como más, hey, what's up? Muy, muy distinto, ¿no? Entonces, yo siempre tengo esta debilidad por los estudiantes que llegan a los Estados Unidos o que han estado aquí toda la vida, pero que siempre cargan con su otredad a cuestas, ¿no? Y entonces, aunque hablan el inglés perfectamente, aunque han vivido en este país, en demasiadas ocasiones se sienten fuera de lugar. Chapel Hill es una universidad muy blanquita, ¿no? Muy privilegiada. Entonces, pocos son los latinoamericanos que pueden entrar debido a su GPA, a sus cartas de recomendación, a hacer 20,000 cosas. Yo me acuerdo, hace unos años, yo empecé a trabajar en la universidad en el año 2007 en esta universidad. Antes había trabajado 3 años en otra universidad cerca de Seattle. Y cuando empecé a dar un curso que se llama Women Across Borders and Genres, que tenía que ver con cuestiones de frontera, etcétera, una latina, una chica mexicana. Estoy hablando del 2007. El 2010 ya tenía como 4 tal vez, ¿no? Y hace poquito la di como en el 2019. Tenía 15 estudiantes latinas. El incremento de la población latina en el área de Carolina del Norte los últimos años ha sido de 400%. Entonces, eso también se ha visto porque esos niñitos que llegaron de pequeñitos, ¿no? Con sus padres, claro, han ido a la escuela secundaria, pudieron algunos entrar a la universidad, y eso es lo que estamos viendo, cómo Estados Unidos poco a poco va cambiando. Estos chicos como Elena López, que es un personaje ficcional, eh, pero que pudo haber estado en mi salón de clases en algún momento de la vida, son más de aquí que de allá. Es decir, estos chicos, este es su mundo. Y sin embargo, debido a las leyes migratorias, claro, siempre están, ¿no? Como en ascuas, porque con el temor de que lo saquen, con el temor de perder su casa, de perder su lugar, su entorno. ¿Qué conoce una chica como Elena López de México? Absolutamente nada, porque nunca ha estado ahí. Y sin embargo, este país en el que ha crecido le niega ese derecho, ¿no? Entonces, en fin, yo creo, tú me ibas a decir algo, Cristina, y yo te interrumpí. Simplemente conectando un poco la idea de el número de estudiantes, por ejemplo, mujeres, que ha ido incrementando
conectándolo un poco con lo que habías dicho al principio de the New Latino Literature, ¿no? Y como dijiste, por ejemplo, que si hablamos de movimientos, muchas de estas mujeres quedarían fuera de como escritores. ¿Tú crees que eso está cambiando el rol de la mujer? Por ejemplo, de nuevas escritoras, ¿está cambiando o has visto un cambio o no? Definitivamente. Entonces, en el New Latino Boom del que te estoy hablando, ¿no? Hay muchísimas escritoras y me atrevo a decir que incluso hay más, ¿no? No es que sea 50-50, a lo mejor es 55% de mujeres, 45% de hombres. Hay muchas mujeres y también mujeres al frente de editoriales, al frente de revistas. Así que esto se ha documentado bastante, no solamente aquí, pero también en distintos medios en los que se puede ver que la mujer latinoamericana que está viviendo en los Estados Unidos realmente que está logrando un cambio, ¿no? Y esto en términos de género ha ayudado muchísimo. Esto, por supuesto, no existía antes, ¿no? Así que esto es algo muy, muy positivo que hemos visto. Si les interesa el tema, Adriana Pacheco tiene un podcast que se llama Hablemos Escritoras. Y ahí verán ustedes, creo que acaban de llegar, estoy casi seguro de que han llegado al episodio 200 y para celebrar el episodio 200 están entrevistando a Rosa Montero. Pero he entrevistado a un montón de escritoras, montones, miren, 200 escritoras o 200 podcasts dedicados a la mujer escritora en los Estados Unidos. Yo soy fanático de Adriana Pacheco, es una gran amiga y admiro mucho su labor. También si ustedes entran al portal de la revista El Basement, así como lo estoy diciendo, Basement, El Basement en Chicago, hay todo un portal organizado por Frankie Piña, en el que también hay todas estas mujeres. Acabo de ver un call for papers, ¿no? Para un volumen solamente sobre mujeres. Hay varias de estas antologías que yo he mencionado que giran en torno a mujeres y mujeres escritoras. Hay un texto, un libro que se llama Ni bárbaras ni malinches, por ejemplo, que también salió en Ars Communis. Así que la presencia de la mujer en este nuevo movimiento es esencial, es primordial y es maravilloso realmente porque no se había visto antes de esta manera tan agresiva, agresiva en el mejor de los sentidos, ¿no? Una de mis preguntas es, ¿tú crees que esta boom, ¿no? Nuevo boom donde el rol de la mujer es tan importante dentro de Estados Unidos también está ocurriendo en los escritores latinoamericanos que viven en Latinoamérica? Sí, Supongo que definitivamente. hay alguna diferencia o has notado alguna diferencia o no. Definitivamente y en varios géneros. No solo, aquí he hablado de narrativa porque es el género que yo domino, el género que yo practico, pero también se ha visto, por ejemplo, mucho en la poesía. Hay muchísimas poetas maravillosas en varias partes de América Latina, en España, por supuesto, pero también con obras de teatro, con crónicas. Sí, esto es algo que ha ido cambiando y por supuesto que mucho de esto tiene que ver también con el auge del movimiento feminista que nos llega tarde a América Latina, porque si bien aquí en Estados Unidos sucede como 2 décadas antes, ¿no? Realmente que el feminismo empieza a despuntar en América Latina en los años 90, en la primera década del 2000, y esto por supuesto que influye muchísimo. ¿Sí? Eh, ¿Te gustaría, Cris, que leyera otra o ustedes, los que están ahí calladitos, quieren que lea otra cosita o cómo lo ven? Como tenemos tiempo todavía, nos puedes leer otro fragmento de uno de tus cuentos o un cuento Ok, y para ver todas estas cosas tan interesantes que nos estás contando, que son temas que estoy segura que muchos de los presentes se pueden identificar, aunque nosotros estemos, no sé si hay alguien que se ha conectado desde Estados Unidos o no, pero muchos, a pesar de estar, por ejemplo, en Puerto Rico, se pueden identificar, ¿no? También, porque Puerto Rico es parte de Estados Unidos, pero también es diferente a Estados Unidos, ¿no? Estamos en esa ambigüedad de territorio, ¿no? ujú, Creo que puede ser interesante para que nos pongas por lo menos un ejemplo más de
todos estos temas que has mencionado que son tan importantes para la literatura, la nueva literatura latina que se está viendo aquí en los Estados Unidos actualmente. No sé cómo están los ánimos ahí. Yo siempre me guío por los ánimos de la gente para saber qué voy a leer, pero como ahora todos están calladitos, creo que yo les iba a hablar de mi libro Luces de Emergencia, que también lo pueden encontrar en Amazon si les interesa. Creo que no se ve bien la imagen, pero este libro Luces de Emergencia contiene varios relatos que tienen que ver con la inmigración, pero son un poquito más largos que lo que tal vez queramos para ahora. Así que les voy a leer, voy a optar por otro, que es un poco más breve, pero que tiene que ver un poco con esto. Lo voy a sacar de este libro que se llama Staten Island, mi historia, y que es una compilación de una peruana amiga mía que se llama Rocío Uchofen, que vive en Nueva York, y me invitó a que participara en esta antología, así que este texto solamente se ha publicado aquí, no está publicado en uno de mis libros, aunque en mis libros también trato esto. Este texto que les voy a leer se llama Sirenas de Tierra. Y no lo he practicado tanto, así que a ver qué tal sale. Igual me equivoco y me trabo un poquito. Sirenas de Tierra. Vas a pensar que estoy mal, pero me gusta venir aquí los días que no trabajo. Me compro un cafecito en la entrada y me paseo por esta sala como si del ferry fuera a salir algún amigo, alguien de mi familia, un conocido. En la pescadería de los coreanos dicen que somos nostálgicos, que llevamos años aquí y seguimos extrañando. Otra vez están con su musiquita, se ríe el dueño, cuando nos encuentra desescamando con la radio encendida, contándonos chistes que él no entiende, hablando de los platos que haríamos con los yuyos y langostinos recién traídos de la costa, como si él no soñara con volver al puerto donde nació para pescar a sus anchas. El viejo se hace el duro con nosotros, pero se la pasa hablando del pescado de allá, de las rayas y moluscos de ese otro mar. Mario dice que hay que echar raíces aquí en la isla, conseguirnos un par de ciudadanas. Te lo digo en serio, Luchito, 2 gringuitas que nos ayuden con los papeles a cambio de estos cuerpecitos que se están desperdiciando en Staten Island. El gordo es un mate de risa, extraña como yo, pero lo disfraza con alguna tontería, fumando cada vez que puede, filosofando con un trago encima. Míralo como una inversión, patita. Te quedas 2, 3 años con la tipa y luego te traes a tu flaca, a tu hijita. Yo también lo he pensado alguna vez, pero me desanimo cuando hablo con Cristina y me cuenta que Sandra está feliz con las cosas que le mando. Les ha dicho a sus amigas del jardín que en 2 meses o 4 me las traigo, que tengo una casa enorme como un castillo, que se ve el agua por todas las ventanas y los puentes y los barcos. Cristina sabe que alquilo una habitación en una casa sin vistas al puerto, pero no quiere desbaratarle sus sueños de 4 años, menos cuando se pasea por la cocina con su vestido de princesa y una corona de plástico, pidiéndole que prepare los baúles para un largo viaje, diciéndole con una varita mágica que los galeones están a punto de zarpar. A veces cruzo al otro lado pensando que la llevo de la mano. Nos gusta estar afuera. Es el teléfono. A veces cruzo al otro lado pensando que la llevo de la mano. Nos gusta estar afuera, sentir el viento frío y hablar de las sirenas que quieren vivir en la tierra, de los monstruos acuáticos y esa mujer enorme que surge de las aguas, coronada de rayos, alumbrando el mundo con su antorcha en alto. La gente de aquí se muere por ir allá. Tengo amigos que esperan el fin de semana para pasar un día caminando por sus parques, metidos en el metro, visitando algún museo. Se llevan sus mantas, algo para picar, y se acuestan felices bajo un árbol, mirando los rascacielos, viendo a los vendedores ambulantes de la ciudad. Yo voy de ida y vuelta, me entretengo con alguna música callejera, viendo a la gente caminar, como en una esquina y vago por sus largas avenidas hasta que me vence la tristeza de verlo todo solo y no estar con ellas.
Tenés que quemar tus barcos, Lucho, me insiste una amiga salvadoreña cada vez que nos vemos, o te morís de la pena. Pero no me disgusta la Nelly con su pelito crespo y sus dientes de leche, pero tampoco la quiero ilusionar. Aunque dice que lo haría solo por darme la residencia, la veo que tiene ganas de algo más. Se me queda mirando, se muerde los labios y me sonríe, a ver si sellamos el pacto. Me vuelvo al ferry a toda carrera y siento que respiro cuando comienzo a andar cuesta arriba por las calles de la isla, enfundado en el abrigo largo que me esconde las piernas, con mi chalina de alpaca y un gorro del mismo color. Saludo al frutero de Pakistán, a los mexicanos que venden tamales y champurrado, a esos otros que arreglan autos más allá, un leve gesto con la cabeza, un decir, aquí estoy, ahí estás. Cuando vengan, voy a alquilar las casitas para que Sandra se sienta orgullosa de mí, que vea que valió la pena dejarla en la cuna para venir a trabajar. Le digo a Mario que él puede vivir abajo con su familia y nosotros arriba. Metidos todos como sardinas, me contesta él, como esos 20 de Bangladesh que viven aquí al lado y comparten 2 dormitorios, un solo baño y una cocina. Tú por lo menos has venido con tu mujer a la casa de unos parientes. Enseguida consigues algo. Busca en Port Richmond o más adentro en los restaurantes y mercados de los italianos o en la construcción donde pagan mejor. A veces pienso que entran por ahí, que me dan la sorpresa sabiendo que vengo todos los jueves a darme una vuelta, con los ojos fijos en el puerto, en el ferry que se asoma como un buque de guerra, cortando las aguas, trayendo pasajeras que buscan a sus familiares a este lado de la puerta. Vas a ver que pronto encuentras algo. Ten paciencia. Solo te aconsejo que no te metas a las pescaderías. El trabajo no es malo. Si tienes un buen jefe, como el coreano, al final del día te regala las cabezas, los pescados que se están varando en el mostrador, para que te hagas un buen chilcano, un cevichito, tu buen chicharrón. Pero la sal se te pega al cuerpo, las escamas, las aletas, y aunque te bañes y perfumes, siempre hueles a tristeza. Es el mal de las sirenas que llevan muchas horas en la tierra. Gracias. Es como medio un poema, ¿no? Lo veo como bastante poético. De hecho, el uso de el imaginario de los monstruos, las sirenas, ¿no? Para salir un poco de esa realidad en la que el personaje vive. Y me recuerda un poco lo que has contado antes, que de repente, en ese momento en el que te estaban llamando o sí, ¿no? Tú empezaste a usar la literatura para medio volver a tus raíces, ¿no? Sí. La ficción, utilizar la ficción para volver a las raíces culturales, ¿no? Igual que el personaje, ¿no? Nos habla de ese imaginario de los monstruos y las sirenas, ¿no? Para imaginarse un poco en otro mundo porque está triste y en soledad, ¿no? Pero es Yo como creo, bastante poético. yo creo que, muchas gracias. Esto es cierto, ¿no? Lo que acabas de decir entre la realidad y la ficción y la fantasía, porque siempre uno se inventa, y yo no sé si esto me pasa a mí porque soy escritor y me dedico a esto, o a analizar esto como crítico, como académico, pero yo siento que cuando uno no puede volar, cuando uno no puede viajar, cuando uno no puede volver a casa, de hecho ahora lo estoy haciendo muchísimo en la pandemia, ¿no? Te imaginas situaciones y te imaginas el momento, mi esposa es de España y ella se imagina siempre que qué haremos el momento en que podamos volver, por ejemplo, a España, ¿no? Van a haber pasado 2 años por lo menos después de poder volver después de la pandemia y cómo será y nos abrazaremos. Empiezan a surgir todos estos poemas en internet o canciones de cómo nos vamos a abrazar y tocar cuando todo esto pasa. Yo creo que el inmigrante necesariamente para poder sobrevivir en su hogar de adopción, en el lugar donde puede subsistir y donde puede trabajar, ganar un poco de dinero para mandar a su familia, tiene que inventarse una vida paralela, ¿no? Y él, el personaje que hay aquí, que también por supuesto es ficcional, yo no lo conozco, se
se pasea por la entrada del ferry y a veces imagina que por el ferry que llega, está llegando su mujer y su hijita y que se la llevaría de la mano y que esta sirena que aparece en medio, me estoy refiriendo a la Estatua de la Libertad, ¿no? Que para la niña es como, ¿no? Algo que está saliendo de las aguas, con esta corona de espinas, de rayos. Yo creo que sí, y yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Cómo sería la vida del inmigrante sin nuestros sueños, sin proyectarnos hacia ese otro? Estoy hablando y todo el mundo está llamando hoy. Em, y eso es algo de lo que trato de plasmar en este cuento, ¿no? La necesidad de vivir de esta manera, dividido constantemente. Me acuerdo que mi abuela, cuando cuando una de sus primeras cartas que me escribió cuando recién vine a los Estados Unidos, me escribió una frase que se quedó conmigo para siempre. Decía, te has quedado aquí en tu casa y cada vez que volteo y miro tu lugar en la mesa me acuerdo de ti, ¿no? Y mi abuela además es muy poética, ¿no? Y decía, ¿quién tuviera el don de la bilocación? Porque estoy feliz de que estés allá en los Estados Unidos, pero triste, triste de que no estés aquí conmigo, ¿no? Y es algo con lo que dividirse, vivir con la familia allá, vivir con la familia aquí, algo que nos parte. Aprendes a vivir con eso, por supuesto, como aprendes a vivir con otras Pero nunca del todo. creencias, etcétera, te adaptas, ¿no? Porque me Pero había. no te acostumbras, pero a medias, ¿no? Claro, siempre te acostumbras a mí. Yo creo que cuando, no, ¿cómo te sientes tú? Siempre como a caballo entre esta realidad y la otra, a medias, ¿no? No pertenezco ni a esto ni a lo otro. ¿Y cuál es tu mejor lugar? En realidad que después de tanto tiempo de vivir aquí en Estados Unidos, mi único lugar en la vida, y a mucha honra y con mucho orgullo, es este lugar intermedio. Pero me tomó mucho tiempo llegar hasta aquí, ¿no? Me acuerdo que por mucho tiempo, y estoy hablando de la adolescencia, por supuesto, los 14, 15, 16 años, yo quería regresarme todos los días al Perú, y hasta que mi madre me dijo, no nos vamos a regresar. Y fue el momento más doloroso para mí, ¿no? Como una pequeña muerte, porque esas palabras de mi madre, no vamos a volver, fue como, recién ahí me di cuenta de que sí, me tenía que adaptar, ¿no? A este nuevo medio. Y lo haces, como dices tú, Cris, pero no 100%, no del todo, ¿no? Siempre se queda una partecita tuya de ese otro lado. Pero como dijiste al principio, no se sabe lo que ocurrirá con las nuevas generaciones, ¿no? Nuestros hijos que han nacido aquí, que también han vivido la cultura, pero desde otro punto de vista, ¿no? Ujú. Que lo ven solamente cuando te vas de vacaciones a ver a los abuelos, por ejemplo. Es un Exacto, poco diferente, ¿no? exacto. No se sabe si van a escribir en español o en inglés, ¿no? Pues sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta del grupo? ¿O quiere escribirla o quiere? Yo tengo una más y luego dejo a todos los que quieran contar. eh, ¿Cómo te ha influido a ti específicamente? Porque has hablado de lo de la pandemia del COVID y yo sé que para muchos escritores ha sido, por un lado, un incentivo también para escribir, primero porque estás en casa, ¿no? Sobre todo los primeros meses que no se puede salir, ¿no? También es difícil porque tienes a todo el mundo de la familia, toda la familia en la casa contigo, ¿no? Aunque tú te puedes refugiar un poquito en tu estudio, pero al mismo tiempo una persona que habla y escribe sobre las fronteras, este COVID que se ha convertido en una gran muralla, ¿no? Nos estamos como recluidos dentro de un mundo que ya tiene fronteras de por sí. No sé cómo te ha influido a ti como escritor, supongo que a todas las personas nos ha influido y pensamos, ¿no? Yo a veces pienso, yo que he venido obviamente legal al país, pero ahora no puedo no es tan fácil salir, ¿no? Sí que me he puesto a pensar en estas personas, ¿no? Y eso que, y obviamente he pensado en personas que no podían salir antes porque me siento empatía por ellas y estudio, ¿no? Claro. Con ellas, ¿no? Pero en general, ¿cómo te ha motivado o te ha influenciado a ti como escritor? Todo esto, ¿no? Si
la pandemia te ha influido o no de alguna manera. Mucho. Al principio te diré que era muy difícil escribir. Me resultaba, no me podía concentrar porque yo estaba acostumbrado en primer lugar a escribir en soledad, es decir, solito, mi espacio, mi lugar. Mi pareja se va a trabajar, mi hija se va a la escuelita y chao, y tengo mis 4 o 5 horas en las que puedo estar solo. Y de pronto estar con un ruido permanente. Mi esposa también es profesora, entonces, y es tan buena profesora que cuando enseña, enseña a gritos. Y está en el otro lado de la casa, pero yo le escucho que está con sus actividades, con los estudiantes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y gritando. Y uno aquí tratando de teclear. Me resultaba dolorosísimo. Aparte, por supuesto, de el tema de ver cómo te va comiendo la cabeza el pensar que se están muriendo personas todos los días, ¿no? Me acuerdo que al principio de la pandemia revisaba todos los días el teléfono para ver cuántos iban muriendo. Yo no sé ustedes, pero me acuerdo cuando dijeron van a morir entre 140,000 personas y 200,000 personas debido a la pandemia. Y a mí me parecía un número exagerado, porque yo que había salido de un Perú de los años de la violencia, ya para mí que murieran en 15 años alrededor de 70,000 personas era una tragedia, lo sigue siendo. Nosotros ya llevamos por más de 430,000 personas, me parece, muchas más seguramente, muertas solo en los Estados Unidos. Es terrible, ¿no? Y lo que te hace esto, ¿no? O sea, el distanciamiento social, el no poder abrazar a tus amigos, a tus parientes, el tener que salir con mascarillas, que lo hago con mucho gusto para protegerme y proteger a mis vecinos, a la gente. Pero yo, eh, finalmente, cuando pude escribir, Cris, algo coherente, escribí un texto mío que se llama Señales de Vida y que tiene que ver con la vida de una. No debería contar el cuento. Dicen que el cuento no se debe contar, se debe dejar que la gente lea el cuento o leerlo. Pero el cuento tiene que ver, lo pueden encontrar ustedes, se llama Señales de Vida. Osvaldo, antes de nada también están en el chat pidiendo que por favor me des las referencias de los cuentos que has leído, cuando puedas. Ajá. Eh, Bueno, el primer cuento, antes de que me olvide, el primer cuento que leí es este, Las locas ilusiones, y otros relatos de migración, creo que se puede ver ahí, ¿verdad? Que es baratísimo. Yo no sé cómo pueden vender un libro, y es bonito además, pero no sé por qué la editorial solamente cobra $8 por el libro. Yo no sé cómo ganan nada vendiendo con. Pero bueno, no vamos a decirles nada y que lo sigan vendiendo a $8. Ah, y luego el otro libro es Luces de Emergencia, que también. Hay dos versiones de Luces de Emergencia. Una que viene de España y que es mucho más cara si estás en Estados Unidos, pero la que se publicó aquí en Estados Unidos es muchísimo más asequible. Y el otro libro del que leí yo, este, creo que ya lo vieron, ¿no? El Incurables. Incurables. El texto que acabo de mencionar yo ahora, que se llama Señales de Vida, lo pueden encontrar en la revista Suburbano. Y es gratis. Si ustedes ponen Señales de Vida, Osvaldo Estrada, lo encontrarán fácilmente. Y tiene que ver con la vida de una señora mayor, de una anciana que está en España, de hecho, y cuenta toda una historia, y como muchas de mis historias, la historia también tiene que ver con migración, porque la señora no es española, pero cuenta lo que es su vida en la pandemia y cómo se siente ella, ¿no? Entonces escribí yo sobre esto y les puedo leer algo muy cortito de una página que se llama Cortocircuito, que escribí, porque el Señales de Vida es un poquito más largo, ¿no? Son, no sé, como 7 páginas, 8 páginas, algo así. Pero luego, este cuento mío
ganó un concurso por minificciones junto con otros autores que también ganaron y se publicó en México y el concurso era como minificciones sobre la pandemia. Yo no escribo minificción, yo tiendo a escribir relatos cortos, pero me cuesta escribir un párrafo, escribir en una página, y una minificción debe tener menos de 300 palabras, así que es muy cortito, muy condensado, ¿no? Pero lo tomé como un reto y me salió esto. A ver si a ustedes les parece o si piensan que me deben quitar el premio. ¿Qué? Estoy intentando escribir en el chat todos los títulos. ¿Cómo se llama el cuento? El cuento se llama Cortocircuito y acaba de publicarse como parte de este premio en México. Yo ni siquiera tengo el libro, pero les voy a leer de la hojita que tengo. ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos viviendo, con la pandemia? O eso creo yo, igual lo leo y no tiene nada que ver. Cortocircuito. Debía callarse, aceptar como cualquier otro que le había tocado una loca, pero no pudo hacerlo. Estaba harto de sus crisis existenciales, que le dieran ataques de pánico cuando la cosa iba en serio, que le echara la culpa por engordar o adelgazar otra vez. Quiso pedirle que no se fuera cuando metió sus trapos en una bolsa, pero apretó los labios con furia. Sabía que llegaría este día y no te culpo, Mauro. Yo tampoco me aguanto. Se sintió liberado la primera semana y la segunda, quizás también la cuarta, hasta que el encierro lo venció en la sala y en la cocina, tendido en su cama, debajo de la mesa y en la ducha, frente a la puerta. El único día que salió a comprar, volvió aterrorizado por los ojos abatidos de la gente, pidiendo auxilio detrás de sus mascarillas, guardando distancia. El dolor de la garganta lo convenció de que alguien lo había contagiado. El viejo que pasó a su lado, o la señora que le cortó el paso para ganarle una barra de pan. La llamó entonces para hablar un instante, por la mañana, a las 4 de la tarde, cada 15 minutos y al día siguiente. Fue inútil, el teléfono estaba bloqueado. ¿Cómo podía borrarlo así, de un plumazo? Quiso ir a urgencias después de comer. Le faltaba el aire, quería llorar, pero no hubo modo. Esto es un campo de guerra, señor, mejor no salga. Tomó el último ansiolítico que le quedaba y se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, respirando a pausas como se lo había enseñado el psiquiatra. Le faltaban 6 horas. Le faltaban 6 horas para conectarse con él y el mundo lo asfixiaba con la voz de esa mujer, tan real y sin nombre como las sombras pintadas en la pared. Ese es el mini relato. Que tiene que ver un poco con la soledad de una persona, ¿no? Que en este caso incluso se inventa una amiga, una pareja que no está ahí y se está volviendo loco dentro de estas 4 paredes, ¿no? Bueno, espero que no muchos se sientan identificados con el mini relato, aunque desgraciadamente creo que, sobre todo al principio de la pandemia, muchos sí se habrán sentido identificados, ¿no? Sobre todo las personas que viven solas. Sí. Claro, esa es otra cosa, ¿no? Porque es mucho más, o sea, claro, también luego te peleas con los hijos, con la pareja, con los padres, cuando estás viviendo todo y estás encerrado con esa persona todo el tiempo, pero por lo menos tienes alguien con quien hablar, ¿no? Muchas personas han pasado, yo tengo estudiantes graduados que viven solitos y están lejos de su país, no pueden conectarse con otra gente, están encerrados en sus departamentos aquí, y eso es muy difícil, ¿no? Así que sí, la pandemia me ha afectado de muchas maneras, pero yo he seguido escribiendo, unas veces mejor, otras veces más inspirado, otras veces menos, pero he tratado de seguir haciéndolo, ¿no? Yo creo que escribir es siempre un oficio, un trabajo. Yo no creo, nunca he creído en que tengas que esperar ese momento de inspiración, de paz mental, limpieza total para sentarte a escribir. Bueno, nunca lo he tenido, ¿no? Por ser profesor de la universidad, además, es como que siempre estoy haciendo 20,000 cosas al mismo tiempo.
y mi espacio para crear es bastante limitado, entonces lo hago en el momento que sea. Y ahora ya me he acostumbrado a escribir encerrado aquí en casa con el muchacho adolescente de aquí que ya como no va al high school, todos los días está jugando al básquetbol y yo estoy tratando de escribir una oración y está con su pelotita tan, 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 tan todo el tiempo. Los niños de afuera que tampoco van y que no tienen entre 4 y 10 años, gritan como locos allá afuera. Mi hija también, por supuesto, así que me callo, no digo nada, ¿no? Pero nos ha cambiado en muchos sentidos. Yo lo que me pregunto, Cris, es cómo irá a ser cuando pase todo esto, ¿no? Es decir, ya antes, por ejemplo, los estadounidenses, los americanos que protegen tanto su espacio personal, ¿no? Don't get too close to me. Y nosotros los latinoamericanos que nos juntamos tanto para hablar con la gente, que nos tocamos, ¿no? Nos empujamos cuando hablamos con alguien. ¿Cómo irá a ser después de la pandemia? Me pregunto mucho esto, ¿no? ¿Cómo irán a ser nuestras relaciones después? En fin. ¿Cómo les afectará a los niños, no? A los niños que no se están socializando de la misma manera. ¿No? Claro, yo pienso, por ejemplo, en una criatura que vive aquí enfrente. A esa niña tiene 1 año y medio. Pues, o sea, su parte más formativa, ¿no? De bebé, solamente la ha cargado su madre y su padre, nadie más. No, o sea, no la han cargado los vecinos, los amigos, nadie, solamente los padres. Eso tiene que ser muy raro para una criatura, pero Bueno, lo es que que hay. no haya conocido otra cosa, ¿no? Pero ¿cómo será esa persona de mayor, no? Exacto. Supongo que... Bueno, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta tanto de los textos que ha leído o de, No, en general. en general de la experiencia de Osvaldo como escritor, ¿no? Eh, de hecho, me parece que es una trayectoria, no solamente porque has publicado mucho, pero también porque es una trayectoria interesante, ¿no? El hecho de que, habiendo nacido en Estados Unidos, pero te has criado en otro país donde ya de por sí es un país que te ha marcado porque has visto esa violencia de los años 80, ¿no? Y luego has vuelto a venir, ¿no? Toda esa trayectoria que has vivido, incluso ahora como vivir el COVID, ¿no? Como escritor, que también te ha podido marcar, obviamente. Eh, bueno, creo que es súper interesante y lo has expuesto muy bien. Me parece que creo que ha quedado clarísimo. No sé si alguien tiene alguna pregunta de las personas del público. Yo sé que todo el mundo está como muy calladito, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta. Voy a ver si han escrito en el chat. Aparte de que querían saber las referencias de los artículos, no veo ninguna pregunta más. No sé si quieres añadir algo más a la presentación No, o podemos terminarlo aquí, si tú quieras. simplemente darles las gracias por la invitación. Ha sido un gusto estar aquí conversando con ustedes de un fenómeno tan actual, ¿no? Como la presencia latinoamericana en los Estados Unidos, de la escritura latinoamericana que se está produciendo desde aquí. Ajá. Una preguntita más. Eh, Dentro de, como ves, que el punto de vista de Puerto Rico es un poco especial dentro de los latinos en Estados Unidos, obviamente, ¿crees la trayectoria de la literatura de Puerto Rico dentro de Estados Unidos ha influenciado un poco en este nuevo boom, ¿no? Este nuevo new boom de la literatura latina o como es la literatura en Puerto Rico ya, o sea, está marcado como más base para Puerto Rico porque hay muchos puertorriqueños viviendo en la diáspora, ¿no? Entonces, no sé si tu idea, ¿no? Tu perspectiva, no sé si No, conoces no. tanto literatura puertorriqueña o no, pero Esa es una de las grandes diferencias, Cris, que yo creo que sí, por supuesto que ha influenciado esto y mucho, como también la literatura chicana, la literatura cubanoamericana. La diferencia, creo yo, entre lo que había antes y lo que hay ahora es precisamente eso que acabas de decir tú, ¿no? Que antes
cuando yo era estudiante, por ejemplo, en los años 90, ¿no? Hablábamos de Cuban American literature, Puerto Rican literature in the US, New Yorker literature, etcétera, ¿no? Pero ahora no, es decir, ahora es como que hablamos más en esto de que la comunidad se construye independientemente de que seas tú de Chile, de Bolivia. Entonces, en este libro del que yo hablé, por ejemplo, Incurables, hay autores, por ejemplo, de Puerto Rico tenemos a Carlos Vázquez Cruz, no sé si algunos de ustedes lo conocen, o está Rea Andújar, que es de República Dominicana, pero vivió muchos años en Puerto Rico. Está la cubana Mabel Cuesta, hay dos venezolanas, Naida Saavedra, Keila Valdelavil, también hay gente de Perú, de Colombia, pero ninguno de ellos, digamos que se define de esa manera, sino que es más ya como pertenecemos a una especie de comunidad y es como un todo que vamos avanzando juntos como escritores. Y no necesariamente veíamos esto antes. Antes hacíamos sí las diferencias de las que tú estás hablando. Antes así decíamos, ¿no? Sí, este es un escritor puertorriqueño en los Estados Unidos. Esto es New Yorker literature, por ejemplo, ¿no? Esto es Latino literature, pero del lado de California. Y ahora no ves tanto eso, sino más bien como una especie de network distinto, más en comunidad que lo que se veía antes, sin separar necesariamente por países. Okay, muy interesante. O sea, yo lo decía sobre todo porque por mi experiencia en Puerto Rico, ¿no? Aunque no llevo tantos años, ¿no? Uh-huh. Como sabes, lo puertorriqueño es súper importante, ¿no? El nacionalismo puertorriqueño en sí, que también se muestra en la literatura, ¿no? A pesar de que sea parte de Estados Unidos, siempre se ha como caracterizado, así como no es tanto, o sea, se muestra la invisibilidad de otra forma, porque no quiere ser invisible, ¿no? Así Claro. como, o sea, es un poco de contraste. Por eso como que me choca, ¿no? El hecho de que sea un poco diferente a otro tipo de representación de lo latino en Estados Unidos, precisamente porque, sí, primero porque sí que son, los puertorriqueños en Estados Unidos son legales, hay una gran diferencia porque son ciudadanos, ¿no? Obviamente, y Claro. eso ya hace una diferencia increíble, ¿no? Pero aparte, sean o no considerados políticamente, o sea, aunque sean ciudadanos, puede que haya otro tipo de problemática, ¿no? Obviamente, que se pueda mostrar en la literatura, pero también hay una visibilidad de orgullo nacionalista puertorriqueño, ¿no? Entonces yo decía, no sé si por eso yo pensaba que podría ser un poco diferente, pero bueno, ya veo que hay una homogeneidad de todo lo latino ahora en Estados Unidos, ¿no? Y claro que lo que también es cierto y es problemático, ¿no? Porque por un lado tienes los papeles legales, ¿no? De la ciudadanía, pero aún así sigue siendo el otro, ¿no? Y yo también, es decir, me pongo ahí también, ¿no? Dentro de esa categoría, que aparte, a pesar de tener y esto se ha visto muy claramente los últimos 4 años de la presidencia, ¿no? No necesito reiterarlo, pero en muchos aspectos, para bien o para mal, no somos considerados iguales al resto, ¿no? A la clase dominante en ese sentido, ¿no? Y, y qué me diferencia un pasaporte azul con muchos puertorriqueños de alguien que no tiene los papeles en la calle, ¿no? Es decir, cuando alguien me escucha hablando mi español y estoy en el lugar incorrecto, soy tan juzgado como cualquier otra persona. Nadie va a decir, no, pero él es profesor, es catedrático, es escritor, ¿no? No, a lo mejor para otra persona soy el otro, el indeseable, el que no debería venir aquí a quitarnos los trabajos, etcétera. Y me imagino que eso también pasa con distintos latinoamericanos, eh, puertorriqueños o no, que vienen a los Estados Unidos con papeles o no y en distintas circunstancias, ¿no? Claro, claro. Pero muchas gracias por las preguntas. A ti, sobre todo, porque nos has dado un panorama súper amplio de cuál es la trayectoria, y no solamente tu trayectoria, pero tú como ejemplo de escritor latinoamericano dentro de Estados Unidos. Y bueno, te agradezco mucho que nos hayas compartido tus cuentos. Y bueno, cuando quieras,
Yo te vuelvo a invitar para que nos hables de cualquier otro relatos que estés escribiendo. Ojalá que sigas escribiendo y publicando y Ojalá, tengas... ojalá. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias por todo. No, muchas gracias. Bueno, adiós, hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao, chao.